Son las 9:06 de la mañana y tenemos el privilegio de recibir en RPP a los tres responsables de los organismos electorales que bajo el rectorado del Jurado Nacional de Elecciones garantizan la ejecución y la independencia y la transparencia de nuestras elecciones, función indispensable para consolidar nuestra democracia y asentar la confianza en nuestras autoridades, razón por la cual quiero saludar la presencia aquí en RPP del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, doctor Jorge Luis Salas. Muy buenos días, gracias por su presencia con nosotros, doctor Salas. Agradezco mucho su invitación y que es muy importante en este crucial momento de la historia del país. De la misma manera y siempre con la debida, naturalmente, distancia y en respeto estricto a las reglas sanitarias, estamos recibiendo acá en la sede de RPP al señor Piero Corvetto, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Señor Corvetto, buenos días. Muy buenos días, señor Carvalho. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, amigos de RPP. Y un honor, como siempre, poder compartir un espacio con el doctor Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Y naturalmente nada sería posible si no tuviésemos un padrón electoral que identifique a los ciudadanos y que nos diga quiénes pueden y quiénes no pueden votar. Y ese padrón es responsabilidad del RENIEC, cuya jefa Carmen Velarde está en contacto con nosotros vía telefónica. Muy buenos días, señora Velarde. Buenos días, Fernando. Muchísimas gracias por esa entrevista. Un saludo cordial también a todos los televidentes y radioescuchas de RPP y, por supuesto, un saludo cordial a don Jorge Salas Arenas y a don Piero Corvetto, queridos colegas del sistema electoral. De acuerdo, muchas gracias. Hechas estas introducciones, quisiera dirigirme al doctor Jorge Luis Salas. De usted depende, en última instancia, que se decida de una manera jurídica, clara, transparente, independiente, lo que sea materia contenciosa. Y para eso beneficiamos del hecho que usted es un vocal supremo con 10 años de actividad, que ha sido elegido por sus pares para cumplir esta prestigiosa función de presidente del JNE. ¿Qué mensaje le parece que es el más importante de transmitir hoy, sábado, víspera de la jornada electoral, a quienes nos estén escuchando en las diversas regiones de nuestro país y que quieren oír la voz de quien garantiza con su probidad profesional que cada voto será respetado? Le agradezco mucho sus palabras y quiero expresarle a la colectividad, tanto en el país como en el extranjero, a los ciudadanos peruanos que van a votar y a la comunidad internacional que nos va a mirar y nos está mirando, que los organismos electorales del Perú van a proceder, como lo han hecho, con la más estricta imparcialidad, respetando la voluntad de la ciudadanía. Hemos sido auditados a lo largo de nuestro desarrollo y nuestros resultados son aceptables internacionalmente, los estándares son los razonables. Quiero hacer presente a la colectividad que la decisión ciudadana va a ser en primera línea, tomada en cuenta en mesa. Son los jurados ciudadanos, es decir, los miembros de la mesa, los que van a decidir la validez de los votos. Son los ciudadanos, es el pueblo, no hay que desconfiar del pueblo. Todos los ciudadanos que están como miembros de mesa, colectivamente van a definir, y si hubiera alguna discrepancia, esta será resuelta por el Jurado Electoral Especial. Las cuestiones relativas a la validez de las actas electorales que fueran observadas serán resueltas en primera instancia por los jurados electorales especiales y solo las que fueran apeladas subirán al Jurado Nacional de Elecciones. Por lo tanto, hay que quebrar ese mito de que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones va a definir la elección, que es el gran elector y que en sus manos se encuentra. No, está en manos felizmente repartida de la propia ciudadanía. Es el pueblo peruano, el que va a computar los votos, que va a definir la validez de los votos, y luego el cómputo va a ser entregado como corresponde a la expertise técnica de la OMPE, que además está auditada
por la observación internacional. No es posible efectuar un fraude. Y para hacerlo tendría que haber una arquetipación terrible, una maquinación perversa, que, bueno, existe en la fantasía. Doctor Salas, yo quisiera, puesto que usted ha dado su palabra de magistrado garantizando el más grande rigor, que nos diga una palabra sobre nuestros compatriotas del Braem, porque en plena campaña electoral, hace 2 semanas, hemos recibido todos el impacto terrible de un atentado terrorista cruel y bárbaro que ha costado la vida a 16 compatriotas nuestros ahí, con la voluntad de que no se realicen elecciones. Y tengo entendido que ustedes, Jurado Nacional de Elecciones y el sistema electoral en su conjunto con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, garantizan que esos compatriotas nuestros de Vizcatán del N votarán igual que el resto. Es así. Deploramos, y lo hemos hecho ya con anterioridad los organismos electorales, deploramos la violencia de donde venga, y desde luego la violencia terrorista. No compartimos sus actos, rechazamos sus métodos. Nosotros estamos en desacuerdo con sus procedimientos y lamentamos mucho que nuestros compatriotas hayan fallecido en manos del terrorismo. Debe investigarse y debe sancionarse a los responsables. Los ciudadanos del Braem van a votar y, según he sido informado, y seguramente don Piero nos dará algunos detalles adicionales, van a votar donde tenían que votar, con la presencia y la custodia de los llamados a custodiar la paz, que son el ejército peruano, que son las fuerzas de la democracia. No son las fuerzas de la antidemocracia. Esos tiempos, felizmente, ya pasaron. El tiempo en el que se discutía, en el que la Fuerza Armada estaba supeditada al poder político, pasó. El tiempo de Colina pasó. Este es el tiempo de la democracia y hay que afirmarla. Y por eso los resultados electorales, ¿cuáles fueran? El Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y RENIEC. Y espero que la ciudadanía toda, con serenidad, lo sepa respetar. Gracias por esas palabras que nos hacen sentir que votar es resistir a la barbarie y afirmar que queremos vivir libres en democracia. Por eso creo que el desafío le ha sido lanzado, señor Corbeto. ¿Cómo van a actuar qué cosas pueden hacer? ¿Cómo van a votar nuestros compatriotas en Vizcatán del N? ¿Qué disposiciones se ha tomado para que su derecho sea respetado igual que el del resto de los distritos de nuestro país? Debemos decir, Fernando, que el terror no va a hacer retroceder a la organización electoral. El terror no va a debilitar a nuestra democracia. Y quiero agradecerle aquí de manera sincera a nuestro general César Astudillo, presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y al general Cervantes, responsable de la Policía Nacional, quienes han movilizado un destacamento militar y policial y nos han redoblado la seguridad en esa zona, y estamos manteniendo el mismo local de votación en ese mismo lugar en donde hubo el atentado. No vamos a retroceder, las fuerzas del orden están garantizando la seguridad en el proceso y nosotros no vamos a atemorizarnos y sacar de ahí el local de votación. Los ciudadanos van a ir a votar en el mismo lugar donde votaron, con todas las garantías que nos viene brindando de manera absolutamente desprendida el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Muchas gracias por darnos esa información, que si bien es precisa y afecta a algunos cientos, creo, de nuestros compatriotas, es muy simbólica, porque se habló de que fueran a votar a un distrito vecino. Eso supone tomar un peque-peque y recorrer ríos que son turbulentos en esta época del año, pero es todo un símbolo de que voten, como nos estoy confirmando, en el mismo local en el que votaron la primera vuelta. Son las 9:15, tenemos que hacer una pausa y retomamos nuestra conversación, incorporando naturalmente a ella también a Carmen Velarde, jefa del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil, más conocido como RENIEC. Vamos a la pausa primero.
En la sede de RPP al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, doctor Jorge Luis Salas, y al jefe de la OMPE, señor Piero Corbeto, y en línea conversaremos con la jefa de RENIEC, Carmen Velarde. Pero, señor Corbeto, el presidente Salas ha hecho una referencia que lo compromete a nuestros compatriotas que votan en el extranjero. Cuéntenos, por favor, ¿cuántos son ellos y en cuántos países están presentes? ¿En cuántos de esos países tenemos consulados que, bajo su autoridad, han organizado el voto y, con la ayuda del RENIEC, han recibido los documentos que hacen falta para eso? Padrón electoral y formularios de voto. Sí, en principio hay que agradecer el compromiso de la Cancillería, quienes desde el canciller Wagner hasta el último de sus funcionarios nos ha brindado todas las facilidades. Tenemos presencia en casi 80 países, en más de 208 ciudades a nivel del mundo, y la gran noticia es que en esta oportunidad estamos en muchas mejores condiciones respecto a la primera vuelta. La tercera ola en el hemisferio norte ha bajado y la vacunación ha funcionado muy bien. En el hemisferio sur tenemos una segunda ola que está yéndose, está acabando y está comenzando la vacunación, y eso ha permitido que en esta oportunidad volvamos a tener elecciones después de muchos años en Venezuela. Vuelve Chile, vuelve Aruba, vuelve Paraguay, y tuvimos una participación del 22.8% de casi este millón de peruanos, que es 4% del voto total. Y nosotros esperamos que en estas condiciones se pueda movilizar un número mucho mayor de peruanos en el exterior y volver a cifras prepandémicas y poder cercano a duplicar la participación de peruanos en el exterior. Duplicar, o sea, espera que se llegue a la mitad de los peruanos inscritos. Son 990.000, la mitad sería 450.000. Es un porcentaje suficiente para tener influencia en el resultado final. Mire, fueron a votar un poco más de 200.000, nosotros creemos que van a ir alrededor de 400.000, eso es lo que nosotros esperamos. Fue más o menos 0.8 en la primera vuelta de peso electoral. En esta oportunidad debería ser un poquito más de 1.5. 1.5. En una elección cerrada es un porcentaje que define. 1.5 cuenta cuando los resultados son presumiblemente reñidos. Ahora bien, de todos los países del mundo, el que más peruanos en general tiene y más electores inscritos en nuestros consulados, que son numerosos, es Estados Unidos. Así es. Estamos hablando de cuántos electores posibles en Estados Unidos. No tengo las cifras exactas, pero estamos hablando de que Estados Unidos, fundamentalmente estamos hablando de Nueva York, Nueva Jersey, Miami, con mucho peso. Tenemos un porcentaje muy importante de peruanos en Argentina y en Chile. Que se sume Chile es muy importante, porque Chile son casi 120.000 electores, pero Chile tiene la larga tradición de no votar menos del 60% del promedio, cosa que es muy alto. Tenemos muchos electores también en España, en Italia. Nosotros estamos confiados de que en este contexto que ha mejorado de manera considerable la salud pública a nivel mundial, ¿no es verdad? Salvo excepciones puntuales, vamos a poder convocar una participación mucho mayor. Vimos en primera vuelta cómo había tanta participación en España, por ejemplo, en un momento muy duro. Y creo que en esta oportunidad va a haber una participación aún mayor. Nada me hace prever que esto fuera diferente. ¿Será verdad que la ciudad de Paterson, en Nueva Jersey, se acerca a formar parte de las 10 ciudades con más peruanos del mundo? Incluido la nuestra, naturalmente, de acá. Bueno, Paterson es siempre muy importante, Madrid es muy importante, Buenos Aires es muy importante, Santiago de Chile es muy importante. Hay, digamos, algunos consulados que tienen más importancia que otros a partir de la densidad electoral que tienen cada uno de ellos. Pero lo importante es que hemos desplegado material electoral a casi estas 208 ciudades, casi 80 países en el mundo, y la Cancillería está haciendo el mayor de los esfuerzos, el mejor de los esfuerzos para tener los locales y garantizar, obviamente, no solamente las medidas que el país exige, el país que nos recibe exige, sino además implementar las medidas de seguridad en salud que nosotros planteamos para poder llevar a cabo la elección. De acuerdo. Además de los países que ha mencionado usted,
2 en América Latina, Chile, Argentina, eventualmente Venezuela, España en Europa, Estados Unidos en el norte. Entre los que tienen más peruanos figura Japón. Solamente Sí. que ellos votan mientras nosotros estamos todavía en la noche del sábado, es decir, cuando ellos terminan de votar, nosotros comenzamos a hacerlo. Quiere decir que ustedes recibirán resultados electorales de Japón probablemente antes de las 7 de la mañana del día domingo. Sí. Ya están votando ahora, creo, ¿no? Sí, pueden estar ya votando. Tenemos además, recuerde que Europa puede estar 7, 8 horas antes comenzando. Esta noche, por ejemplo, podemos ya comenzar votos no solamente de Japón, sino de varios lugares del Asia. Oceanía también comienza a votar muy temprano, pero ninguno de esos votos se procesa hasta las 7 de la noche, ¿no? No se procesa. No se procesan, se reciben, se guardan de manera muy escrupulosa y se comienzan a procesar a partir de las 7. De acuerdo. Ahora conversemos con la señora Velarde, a la que queremos preguntar, por favor, si tiene el número exacto de los electores habilitados para votar. Fernando, muchísimas gracias, por supuesto. En el Perú están habilitados 25.287.954 electores, que es el número con el que cerró el padrón electoral. De acuerdo. Eso en nuestro territorio, 25.200.000, a los que hay que añadir... ¿Perdón? Le comento, son todos los peruanos habilitados a nivel nacional y en el extranjero. Ya. En el extranjero están votando 997.033 electores. Ya, de acuerdo. Ha habido, como usted sabe, aquí en el Perú. Ha habido, como usted sabe, algunas interrogaciones, ya, digamos eso para no crispar los ánimos, respecto de la figuración de algunos fallecidos en las listas del RENIEC. Explíquenos, por favor, cuáles son los plazos y los procedimientos que explican que, como en todas partes del mundo, la gente muere durante el año previo a las elecciones. Explíquenos, por favor, cómo se constituyen esas listas y cómo se hace para depurarlas. Fernando, muchísimas gracias, porque a través de esta pregunta usted me permite explicar a la ciudadanía el proceso de depuración del padrón electoral. Nosotros cuando cerramos el padrón electoral ya lo hacemos inamovible. Esto por la Ley Orgánica de Elecciones que solicita el cierre un año antes. El plazo se debe a que somos, como usted ha podido ver, poco más de 25 millones de electores. En un país bastante grande, en el cual tenemos que preparar toda la logística, que muy bien lo hace OMPE a través de Don Piero, y esa logística requiere un tiempo. Saber dónde van a votar, dónde vamos a colocar las mesas de sufragio. ¿Qué ocurre? Cuando el padrón se cierra, todas aquellas personas que hubiesen fallecido después y se inscriban en el RENIEC ya no pueden estar en ese padrón electoral, digamos, ya no se puede modificar el padrón electoral, ya es inamovible. La persona va a seguir apareciendo en el padrón electoral, ¿correcto? Pero sí hemos tenido casos de ciudadanos que nos comentaban que su familiar lamentablemente había fallecido antes del cierre del padrón electoral. ¿Qué ocurre? Cuando una persona fallece, el médico otorga el certificado de defunción. El certificado de defunción es un documento de salud que lo que hace es certificar la muerte, sea una muerte cerebral, una muerte cardiovascular, certifica el fallecimiento. Pero para que ese certificado, digamos, ese fallecimiento surta efectos jurídicos ya para sucesiones intestadas y otros temas jurídicos, debe ser registrado en el RENIEC. El RENIEC, con ese certificado de defunción, va a otorgar el acta de defunción. Y es así, con ese documento, que el RENIEC retira al ciudadano, a la ciudadana del padrón electoral. La inscripción de los fallecimientos es declarativa. Es de acuerdo a norma declarativa, lo hacen los familiares. En algunos casos también han encargado que lo hagan las propias funerarias. ¿Por qué? Porque no es obligatorio que sea el familiar. Puede ser cualquier persona la que presente ese certificado de defunción y solicite el acta de defunción. Pero también, como sabemos que los familiares pasan por un dolor muy grande, la norma no da un plazo para el registro de estos fallecimientos. El registro se hace en cualquier momento. Entonces, tenemos casos, por ejemplo, de ciudadanos que han fallecido en el 2016 y recién el acta la han anotado en el 2020. O también depende de cuándo hemos nosotros recibido el acta para procesarla. Por ejemplo,
hemos recibido casos que nos han consultado de fallecimientos del año 2019 fuera del Perú. Resulta que lo escribieron en el consulado peruano y el consulado remitió el acta, pero mientras llegaba hacia Perú y llegaba hacia RENIEC, ya había cerrado el padrón electoral. Entonces se escribió el fallecimiento sí, pero después de cerrado el padrón electoral. En otros casos también hemos recibido comunicaciones de familias, hemos averiguado y hemos encontrado que los certificados no fueron inscritos o fueron inscritos luego del cierre del padrón electoral. De acuerdo, hemos comprendido entonces es que es inevitable que los muertos durante el último tiempo y algunos más que no se registraron aparezcan en el padrón el día del voto. Después de la pausa vamos a explicar con su colega jefe de la OMPE qué medidas hay para evitar que alguien pudiese tener la muy mala idea de usurpar la identidad de un muerto para votar eventualmente doble. Sabemos que hay mecanismos que prevén esto, y eso es un problema que se plantea en todas partes del mundo. Tengo entendido que son muy escasos casos en el Perú, pero de todo se ve, y nos explicará cómo contrarrestar esta mala fe el señor Piero Corvetto, jefe de la OMPE, después de la pausa de la media hora. Son las 9:36 y antes de entrar a algunas informaciones prácticas sobre el día del voto, que hay que llevar como documento, lapicero, etcétera, queremos escuchar lo que nos dice el señor Corvetto de la OMPE respecto de las garantías de que no será posible usurpar identidades. Cuéntenos ustedes, por favor, cuál es el mecanismo que se aplica para que los muertos no voten y tampoco los tramposos puedan querer votar doble. No, reiteramos que en el Perú los muertos no votan. El haberlo dicho es una falacia absolutamente irresponsable, malintencionada, por varios motivos. Primero porque, como bien había mencionado el doctor Salas Arenas, la conformación de la mesa es una conformación cívica, no partidarizada, no son burócratas. Por sorteo, ¿no? Por sorteo, de manera aleatoria, 3 de los 300. Esos 3 tienen como primera responsabilidad el identificar al elector. Y la identificación se hace con presencia de los personeros de los partidos políticos. Por tanto, alguien tiene que ir con su DNI. O sea, si quisieras suplantar un muerto, tendrías que tener en físico el DNI del muerto. Ser idéntico al muerto, ¿no es verdad? Y además hacerlo de manera masiva para que pueda tener un impacto electoral, ¿no es verdad? Pero te presentas con un DNI. Ese DNI es verificada la identidad por los miembros de mesa, que no solamente ven el nombre, porque podrían haber homónimos, ¿no es verdad? Está la foto. Y está el número del DNI. El número de DNI diferencia a las personas y cada uno tiene su propio CUI, como se llama, ¿no? El Código Único de Identificación. Entonces es absolutamente imposible. Y además esto se hace en presencia de los personeros. Y si los personeros dicen, ese señor no es quien dice ser, la mesa resuelve si es que el personero tiene razón o no, volverá a verificar. Y si el personero insiste, la ley es muy clara. Le permites al ciudadano votar y ese voto y el DNI del ciudadano se colocan en un sobre. Se consigna el nombre del personero que ha impugnado el voto, ¿no es verdad? El personero que impugna el voto firma y eso se incorpora en la caja. No se incorpora en el ánfora y se cuentan los votos, no, se separa. Y ese voto separado, impugnado, va al jurado electoral especial, no al Jurado Nacional de Elecciones, al jurado electoral especial. Primera instancia. Y resuelve. Por tanto, legalmente, procedimentalmente, lógicamente, es imposible que vote una persona que suplante a otra. Es más, en primera vuelta, con doble mascarilla y todas estas limitaciones que existen, no existieron más de 10 casos a nivel nacional de gente a la cual se acusaron de intentar suplantar al elector. Y es bueno decir que en muchos de los casos lo que realmente sucede es que un ciudadano firma en una línea diferente a la que le corresponde y cuando llega otro dice, me han suplantado. Y esas son las denuncias que se presentan. Muy pocas son las que se atreven a, dicho sea de paso, intentar suplantar una elección. Por tanto, es un absurdo. Ahora, otro tema que tiene que ver con la OMPE
procede del hecho de que algunos parecen haber confundido los partidos de fútbol con los partidos políticos. Y han habido ahí propagandas que han dado lugar a ciertos cuestionamientos con el uso de la camiseta de la selección nacional. Y se dice que hay una funcionaria bajo su autoridad, la señora Margarita Díaz Picasso, que no conozco, que habría enviado cartas a algunos jugadores de la selección de fútbol que han sido muy mal recibidas. Cuéntenos, por favor, qué hay tras esta historia. Yo creo que lo que existe en el fondo es mucho desconocimiento del nuevo marco legal. La OMPE tiene como función hacer un control y supervisión de fondos partidarios. Y no solamente es yo recibo la información del partido y la doy por válida. Yo tengo que contrastarla. En esa línea tiene la gerencia de supervisión de fondos partidarias que hace un control externo de las finanzas partidarias, consultarle a quienes pudiesen haber hecho propaganda electoral en favor o en contra de los partidos políticos en competencia, preguntarles si han recibido o no dinero por ello. Es absolutamente lógico que eso suceda. Eso no significa acoso, eso no significa una investigación. Se le está preguntando con absoluta tranquilidad, ¿usted ha recibido dinero por hacer lo que ha hecho o lo ha hecho gratis? ¿No es verdad? Y eso es lo que ha hecho la gerencia, pero no solamente con un futbolista, con todos los que han hecho campañas, en redes, los que han puesto avisos publicitarios, los que han puesto vallas, los que han hecho campañas, los que han hecho canciones. Se le está mandando cartas a todos y todos tendrán que responder, ¿han recibido o no han recibido un pago por hacerlo? O sea que acá no se trata de una medida de investigación de lo que ha hecho el futbolista o la persona que lo haga, cantante o demás, sino la persona que eventualmente los haya financiado para que hagan lo que hicieron. Nosotros lo que vemos en esencia, de manera resumida, es la ruta del dinero. ¿Hay dinero o no hay dinero de por medio? Nosotros no estamos fiscalizando la campaña electoral. Nosotros lo que tenemos que fiscalizar es el buen uso de los fondos. Tanto más que ustedes al final de la campaña tengo entendido que son los que autorizan la entrega de una fuerte suma de dinero a los partidos que obtengan significativos votos, ¿no? Ustedes son los que financian. Nosotros entregamos los gastos. El financiamiento público indirecto a través de la franja electoral, que acabamos de hacerlo con 12 millones, y entregamos el financiamiento público directo también a los partidos a partir del número de escaños que han conseguido. ¿Cuánta plata dan a los partidos que participan en las elecciones? Mire, en esta oportunidad, financiamiento público indirecto, hemos dado 65 millones de soles en primera vuelta para franja electoral y 12 millones de soles para segunda vuelta. Ya, eso no va a los partidos. Eso va a los medios que ellos escogen. Para los medios que, ya, con absoluta libertad. Sí, cada partido escoge lo que quiere. De manera libre, en donde quiere, cuánto invierte, por qué invierte. ¿Pero no dan dinero directamente a los partidos? Se le da dinero directamente a los partidos que tienen representación congresal. Solamente a los que tienen elegidos bancadas. Y a ellos ¿Bancadas? Sí. Porque hay algún caso de un partido que tiene congresistas, pero no bancada. Ahí vamos a tener que luego conversar porque hay todo un tema. Tendrá que llegar al pero en fin, lo que pasa es que todavía no está cerrado el resultado congresal. Entonces todavía hay un tema ahí. En todo caso, hay 9 No han sido proclamados los resultados congresales. Por tanto, debemos esperar para ello. Pero reciben un financiamiento, todo depende del número de escaños que pueden oscilar cuánto, por ejemplo, en el que más saca. Mire, podría tener 1,5 millones de soles al año. 1,5 millones de soles el que saca más votos. Dependiendo, sí, podría ser hasta un poquito más de repente. Ya. ¿Y ese dinero se le da a quién? ¿Al jefe del partido o al candidato? Detalle que es importante, como usted sabe. No, todo el dinero va a los tesoreros de los partidos. A los tesoreros. Son los responsables contables de los partidos, que presentan planes, dicho sea de paso, y que lo gastan en lo que la norma dice, ¿no? En capacitación, en formación, en funcionamiento. Claro. Bueno, vamos a tener que hablar sobre aspectos prácticos. ¿Qué es lo que el elector tiene que saber? Uno, sobre dónde vota, a qué horas le corresponde votar, provisto de qué instrumentos debe ir, lapicero, tinta azul, tinta negra, etcétera, mascarilla, 1 o 2, pueden pedir que se la quite o no. Quisiera que nos conteste todos esos detalles para que quienes nos están escuchando
no cometan errores y sobre todo traten de averiguar con exactitud el lugar en el que les corresponde votar, el aula o el cuarto o el lugar en el parque en donde le corresponde votar, qué mesa es y a qué horas. Todo esto nos lo va a decir el señor Piero Corvetto, porque esto es función de la OMPE, organizar y ejecutar las elecciones. Después de la pausa, después de lo cual naturalmente hablaremos con el doctor Salas, que dirá palabras finales y hará una invocación a los electores para el comportamiento que deben tener el día de hoy, víspera de las elecciones, y sobre todo mañana, en que nos movilizaremos de una manera masiva pero ordenada a ejercer nuestro derecho y nuestro deber de votar. Primero, vamos a una pausa. Son las 9:49, estamos conversando con los responsables de los 3 entes electorales que constituyen nuestro sistema electoral, bajo rectoría del Jurado Nacional de Elecciones, cuyo presidente Jorge Luis Salas está acá en nuestra sede, pero también el jefe de la OMPE, Piero Corvetto, y la jefa del RENIEC, la señora Carmen Velarde. Señor Corvetto, informaciones prácticas, por favor. ¿Cómo hace un compatriota que no quiere equivocarse y quiere ir directo a la hora que le corresponde, al sitio que le corresponde y conociendo cuál es el número de mesa que debe buscar? Nosotros le sugerimos 4 cosas. La primera, que pueda confirmar en la web de la OMPE su local de votación. ¿Cómo entra a ese web de la OMPE? Entra a nuestra página web www.onpe.govlarga.pe. Ahí encontrará la primera noticia, elecciones de segunda elección presidencial. Ingresará y ahí tendrá toda la información para información, capacitación, descarga, el ingreso a OMPEDUCA, tendrá toda nuestra plataforma. Ahí puede usted entrar, ingresa, pone su número de DNI y le va a indicar cuál es el local en donde vota, en qué piso, en qué aula, la dirección exacta, toda la información. Es bueno decir, porque también se han dicho algunas falacias al respecto, que de los 11.673 locales de votación que estamos usando... ¿Cuántos son, perdóname? 11.673. 11.600. 73 en esta segunda elección presidencial. ¿De los cuales cuántos en Lima? De los cuales en Lima y Callao 3.003. 3.003. Esa es la operación de despliegue que hicimos anoche, para 3.003. Es importante que puedan hacerlo, que verifiquen. ¿Por qué? Porque hay un 30% que no fue a votar en primera vuelta y que no sabe. Y hay algunos ciudadanos, muy pocos, contados con los dedos de las manos casi, que votan en 70 locales que han tenido que ser cambiados por inundaciones en la selva, fundamentalmente, también porque los colegios están en refacción, reconstrucción, y algunos muy pocos porque los dueños de la infraestructura nos dijeron ahora no le prestamos. O sea que usted recomienda a todos que verifiquen si van a votar en esta segunda vuelta en la misma en la que votaron el 11 de abril, Así porque es. hay un porcentaje reducido que cambia. 0.35%. 0.3, ya, ok. Lo segundo que les pedimos es que salgan de casa con doble mascarilla. Doble mascarilla. Todos debemos salir de casa con doble mascarilla, esa es la indicación del Ministerio de Salud y la debemos cumplir. De acuerdo. Lo tercero que tenemos que hacer es salir de nuestra casa con un lapicero. ¿De qué color? Porque se habla del azul. Azul. ¿Negro no se puede? También negro. Negro también. Es que el azul es el más común, por eso decimos azul. Siempre alguien tiene un lapicero azul, pero si no es azul, que sea negro, no hay ningún problema. El tema es que marque, que pinte. Y que sea propio para no estar agarrando lapiceros agarrados. Tendremos 24 lapiceros en lugar de 3 a disposición de todos, muy bien sanitizados con alcohol, pero invitamos a que cada uno llegue con su lapicero. Y por último, que es muy importante, es ir en el horario propuesto por la OMPE. Y lo decimos ¿por qué? Porque tenemos que garantizar que no hayan aglomeraciones. Tenemos que garantizar no superar el 2.4 millones de personas por franja horaria. Por eso hacemos el voto escalonado, el que vayamos según el último dígito de nuestro DNI. Y tenemos que ser conscientes también de que en el Perú existe la larga tradición de ir a votar en la mañana. En la mañana es como el rush hour. Todo el mundo quiere en la mañana para ya ir a almorzarse tranquilo. No. Vayamos en el horario que OMPE dice para evitar aglomeraciones. A ver, tomando solamente, 7 a 8 Fernando, son los que tienen el DNI que termina con 0. con 1. Con 1. De 8 a 9 el que termina con 2 y así sucesivamente hasta de 6 a 7 de la noche los que termina con 0. Con una pausa entre las 2 y las 4.
porque tuvimos problemas de instalación de mesas, Sí. fundamentalmente en Lima Oeste, Ya. y para que aquellas personas que tuvieron problemas, a los cuales le pedimos disculpas Tercera edad. por la inasistencia o tardanza de los miembros de mesa, queremos que lleguen y estén necesariamente abiertas sus mesas. De 2 a 4, prioridad dada a los compatriotas de la tercera edad, más de 60 años. Exclusivamente para la atención. Exclusivamente. Vamos a atender a todos, por supuesto, pero el horario que nosotros sugerimos es solo para ellos. Pueden ir a las 12 horas, no hay ningún problema, siempre tendrán prioridad. Pero nosotros sugerimos que vayan de 2 a 4 porque no convocamos a otros ciudadanos a esa hora. De acuerdo. Todos podemos votar durante las 12 horas. Ya, pero no están convocados, de acuerdo. Ahora, ¿qué pasa si alguien no puede ir a otra hora? Un periodista, por ejemplo, que cumple una función extraordinaria, reportajes aquí y allá, pasan cosas, y no puede ir a la hora que le corresponde. ¿Qué hace? Va a la hora que puede. Ya. Lo que nosotros queremos es evitar aglomeraciones, sobre todo porque estamos partiendo de la premisa de que vamos a tener una mucho mayor participación en segunda vuelta. Por tanto, y además no podemos bajar los brazos, el virus no ha acabado. ¿No es verdad? Tenemos que Desgraciadamente no ha acabado tenemos que seguirnos todavía. cuidando. Entonces evitemos aglomeraciones, vayamos según el horario sugerido por la OMP. ¿Qué documentos se pueden llevar? Solamente el DNI. Incluidos los DNI que uno obtiene esa misma mañana. Ahora vamos a hablar con la señora Velarde sobre ese tema. Lo- Tiene que sale como el pan caliente del horno. El puede ir corriendo. DNI caliente se puede usar el DNI caduco vencido, se puede usar el DNI amarillo. Ya. No existe ninguna restricción para votar. Si no votaste en primera, puedes votar en segunda. Ya. Si tienes deudas por omisión al sufragio o al ejercicio de No te miembro de agarran mesa, ahí, no. no. Ya. Puedes votar, no hay ningún problema. No existe restricción para votar. De acuerdo. Quisiera agregar Doctor Salas. solamente un tema para que no se pierda el hilo de esta importante información, y es que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ayer ha acordado emitir una exhortación a toda la ciudadanía con la finalidad de que, como es lógico, si quieren concurrir con su aparato celular, que ya vive, es parte de nosotros, es un adminículo que está pegado al cuerpo, ¿no?, de las personas, que tengan el civismo, porque nosotros no podemos prohibir, que tengan el civismo de dejarlo en la mesa de votación junto con el DNI y luego recogerlo al momento de recogerse el DNI de la mesa de votación para intentar que la ciudadanía nos apoye, ¿no?, en diluir ese concepto equivocado o en todo caso perverso de la utilización de una fotografía del voto con la finalidad de hacer algún acto irregular o ilegal. Como no podemos prohibir lo que la ley no nos autoriza, estamos exhortando a la colectividad que haga ese ejercicio ciudadano de dejar, junto con el DNI que entrega para que le coloquen el sticker correspondiente, dejar también en la mesa su teléfono celular y entrar a la cámara secreta en secreto. Muy importante precisión, le agradezco mucho, doctor Salas, que nos recuerde que hacer fotos del voto que ha emitido, que es secreto el voto, según definición de la Constitución, es mejor, es razonable. No entrar a la Cámara donde uno ejerce el voto y firma, no entrar con celulares para evitar el equívoco de que se esté tomando foto del voto para alguna razón oscura. Así es que nos lo ha precisado el doctor Salas. Señora Velarde, por favor, quienes estén escuchándonos preocupados porque han perdido el DNI o no lo tienen desde hace años y ahora quieren votar, ¿hasta qué plazo tienen para que se les dé de la manera más rápida posible un DNI que les permita votar? Fernando, muchas gracias, porque es importante que la ciudadanía sepa que nosotros en su momento comunicamos, difundimos plazos de cierre para los duplicados. En Lima y Callao se pudo solicitar duplicados vía web hasta el 30 de mayo, a nivel de todo el país hasta el 25 de mayo. No obstante, nosotros estamos trabajando en este momento, hoy sábado, y estaremos también mañana domingo atendiendo. Y no solamente atendiendo en nuestras agencias, sino también atendiendo en nuestra sede operativa y local de producción del Documento Nacional de Identidad. En la primera vuelta nosotros atendimos incluso casos de emergencia de personas que solicitaban algún duplicado de Documento Nacional de Identidad. Pudimos hacérselo llegar prontamente.
recomendamos siempre obtener el DNI electrónico, que es el que sale mucho más rápido al momento de su elaboración, pero le comento que estamos abriendo nuestras agencias. Hoy, desde las 7:15 ya estamos atendiendo hasta las 11:45 en el primer turno. Luego de eso, hacemos un espacio para que se pueda desinfectar adecuadamente el local y volvemos a atender desde la 1:15 hasta las 5:45. El día de mañana atenderemos en el mismo horario y lo mejor de todo es que los ciudadanos pueden ir a recoger su DNI sin cita. Esta apertura es exclusivamente para las personas que requieren recoger su documento nacional de identidad sin cita. ¿Y qué documentos hace falta llevar para poder recibir in extremis un nuevo DNI? Va a depender de la situación. Si uno está recogiendo su DNI, tiene un documento, una contraseña que se le hemos entregado y con eso puede recoger su documento nacional de identidad, porque nosotros en las agencias vamos a tomar su huella para poder verificar la identidad de la persona. Entonces, ahí no hay mayor problema, dependiendo del tema. Si es que ha habido alguna pérdida de documento nacional de identidad, algún robo, pues entonces sí van a poder hacerlo por el servicio en línea. Les vamos a tener nuestras líneas abiertas también, 315-2700, 315-4000, anexos 3000, 4000, 5000, 6000, para las consultas también de estos casos, y en lo posible vamos a tratar de ayudarlos para que puedan obtener ese documento nacional. De acuerdo, muchas gracias, señora Velarde, jefa del RENIEC. Presidente Salas, es la hora del fin, así es que usted, como presidente de la institución rectora del sistema electoral, yo le ruego que nos diga unas palabras para explicar el sentido profundo del día que vamos a vivir los peruanos mañana. Sin democracia no tenemos país. Nosotros necesitamos el recambio de las autoridades bajo el mandato soberano de la ciudadanía. El voto de cada persona tiene ese poder, tiene la facultad de señalar cuál va a ser el destino de nuestra patria durante los próximos 5 años, el destino de nuestras familias. Es muy importante asistir a votar. Y como ya lo he dicho, los órganos del sistema electoral no son sino los fotógrafos que no retocan, que no hacen Photoshop, que recogen la realidad y que la vamos a respetar plenamente. Quiero alertar a la colectividad que se mantenga al margen de los fake news, de las mentiras, el bombardeo de falacias y de ataques, que tengan la gentileza de acudir a la certidumbre de los datos de entidades confiables. Vuelvo a reiterar que los organismos especializados, internacionales y nacionales, que manejan los temas electorales, que conocen de los temas electorales, no han encontrado en la primera vuelta objeciones atendibles, no las han encontrado, y estoy seguro que no las hallarán tampoco en la segunda vuelta, porque tanto RENIEC como la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones tienen las puertas abiertas para que se realicen las auditorías que correspondan a tiempo realizarse. La gente tiene que estar serena, tranquila, votar y esperar también con serenidad y tranquilidad el resultado de la decisión del pueblo, de la ciudadanía, porque la gente tiene que respetar la decisión de la mayoría, cualquiera que ésta sea. Muchas gracias por sus palabras, presidente Jorge Salas. Muchas gracias por su presencia acá en la sede de RPP para informar y para también afirmar nuestros valores profundos que garantizan la cohesión de nuestra sociedad y el poder mirar con orgullo a nuestro país, aunque esté atravesando horas difíciles. Señor Corbeto, muchas gracias también por su presencia. Y señora Velarde, gracias por las explicaciones. Creo que le espera un día largo y difícil, así como mañana. Muchas gracias también por su participación. Han sido los 3 jefes de las instituciones que conforman nuestro sistema electoral informando acá desde RPP a todo el Perú. Muchas gracias por su presencia. Vamos a una pausa y pasaremos a hablar ahora sobre temas espirituales y religiosos como el señor Carlos Castillo, arzobispo de Lima.